transmisión. Ya me dicen si se escucha bien, si no se escucha. Muchas gracias a quienes están atentos a las transmisiones, a quienes toman a bien escuchar un poco de información cada vez que se hace alguna transmisión. El día de hoy, pues por primera vez las Naciones Unidas quisieron celebrar el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Pues, en honor a eso, el tema del día de hoy, ¿verdad? Para hablar acerca de la innovación y la creatividad como importancia en la salud mental. Pues para hablar de todo esto, pues quise hacer una transmisión distinta a las ocasiones anteriores, en un lugar más abierto, innovando, en un lugar donde hay paso de la gente, donde se pueden escuchar más cosas, estar al aire libre. Entonces es pensando en todos los detalles que van de la mano con todos los aspectos de los que vamos a estar hablando, ¿verdad? Para iniciar con todos los puntos que son importantes dentro de la salud mental acerca de la creatividad y de la innovación, pues como siempre el ver primero el porqué o la razón específica de las cosas, ¿verdad? El por qué se designó la celebración de este día a nivel mundial es para promover el pensamiento creativo multidisciplinar como una forma de construir un futuro sustentable y deseable tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y pues bueno, el promover un pensamiento crítico multidisciplinar hace referencia a que cada uno desde nuestras distintas disciplinas, desde nuestras distintas preparaciones, carreras u oficios, cualquier cosa a la que nos dediquemos, cada uno podemos aportar una idea o un pensamiento que hagan sembrar un granito de arena positivo dentro de la sociedad, y dice que es desde la parte individual hasta la parte colectiva. Eso quiere decir que el pensamiento creativo, cuando lo llevamos de la mano con personas que se dedican a cosas distintas que nosotros, pues es importante porque nos ayudan a crecer como personas cuando vamos conociendo los criterios y las formas de pensar de otros, y también es un fomento a nivel colectivo, ya que al unir nuestras diferentes disciplinas, nuestras diferentes ideas, nuestras diferentes formas de pensar, lejos de llegar a generar alguna discordia o alguna guerra, debería de ser algo positivo que nos ayudara a crecer mucho más como sociedad, como familias, como individuos, como seres humanos. Bueno, para dar continuidad a esto, pues quisiera decir lo que es la innovación. Yo creo que muchos pues escuchamos desde años atrás el término innovar, y muchas veces lo decimos de una forma tan dentro de nuestro lenguaje común que no nos detenemos a pensar en el significado de la palabra. Innovación es una palabra que significa el crear o el modificar algo que generalmente se utiliza para introducirlo en el mercado. No es algo que vaya ligado a todo tipo de temáticas en general, sino que normalmente es utilizado en aspectos de productos o de servicios que sean modificados o creados por primera vez, pero para introducirse a un mercado, al comercio. La creatividad, que va de la mano con esto, pues es algo mucho más amplio. Al hablar de la creatividad, podemos decir que es nuestra capacidad de generar ideas originales, novedosas, valiosas,
que es una habilidad de romper patrones establecidos y de encontrar soluciones a desafíos, ¿verdad? Si hablamos de que la creatividad es una capacidad o una habilidad, pues tendríamos que pensar en todos los aspectos que involucra la creatividad y por qué pudieran ser parte importante de nuestra salud mental. A veces la creatividad empieza cuando existe una insatisfacción ante una necesidad o ante un problema que pretendemos resolver, ¿sí? Entonces cuando tenemos un conflicto que es muy recurrente en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, normalmente buscamos darle solución con técnicas ya construidas con anticipación. La creatividad es darle la vuelta a esas estrategias que ya tenemos para inventar una nueva estrategia que nos lleve a un resultado diferente y que entonces con esa creatividad, con esa idea valiosa y novedosa podamos tener resultados más favorables a los que teníamos, ¿sí? Porque si siempre se presenta un conflicto y es recurrente, es porque nosotros tratamos de resolverlo siempre de la misma forma. Entonces esto nos va a llevar siempre a resultados similares, ¿sí? Entonces, lejos de resolver los conflictos, tendemos a caer siempre en la misma postura, en el mismo resultado, y muchas veces esto nos puede llegar a llevar a la desesperación, a la frustración. Cuando nosotros hacemos partícipe a la creatividad para resolver estos conflictos, ante esa necesidad que tenemos de resolver nuestros propios problemas, empezamos a crear estrategias nuevas. ¿Cómo lo hacemos? Pues ampliando nuestro panorama a todas las alternativas que podemos tener para poder resolver ese problema, ¿sí? Entonces, es importante darnos cuenta que la creatividad no es algo que nace de un momento a otro, y pues es algo más bien que se puede llevar a cabo dentro de un proceso, que como todos los procesos, y ya lo hemos tocado a lo mejor en temáticas anteriores, los procesos pues son algo que muchas veces dura tiempos reducidos y muchas veces lleva mucho tiempo, ¿verdad? Depende de la habilidad con la que se desarrollan las cosas, las capacidades, los puntos en los que nos enfocamos. Puede haber procesos muy largos, puede haber procesos pequeños, pero la creatividad también forma parte de un proceso en el que primero se tiene que hacer una preparación, después se tiene que tener una iluminación que nos amplíe el panorama claramente en todas las posibilidades que tenemos, y la última parte del proceso vendría siendo la verificación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ya creamos la idea o la estrategia de lo que queremos resolver de una forma distinta, pues vamos a tener que verificar si las cosas que estamos realizando dentro de las estrategias realmente son funcionales ante lo que queremos tener como resultado. Entonces, mientras no haya una verificación, podemos llegar a tener los resultados, y a lo mejor no tenemos exactamente los resultados que teníamos antes, pero tenemos resultados que tampoco son los que esperamos. ¿Por qué? Porque no llevamos a cabo el proceso paso por paso como debería de ser. Dentro de nuestro caminar hacia la creatividad, pues tenemos muchos mitos, ideologías, como en todo, ¿verdad? Como muchas veces lo decimos, el que pensamos, el que creemos, las cosas que normalmente escuchamos de los demás, nos dejamos llevar por eso, ¿verdad? Y muchas veces la creatividad es algo muy mencionado en cuanto a aspectos artísticos,
Y no se liga a otra cosa, ¿verdad? Cuando dicen, es que pinta esto, es que no tengo creatividad. Y nos enfocamos a que la creatividad solamente es para cosas artísticas. Y no, la creatividad va mucho más allá que un simple aspecto artístico, ¿verdad? Es algo que implica aspectos cognitivos, es decir, del pensamiento, y aspectos no cognitivos, que vendrían siendo los ligados a la ejecución. ¿Sí? Dentro de esto que implica pensamiento y acción, pues podemos deducir que la creatividad no va solamente ligado a lo artístico, sino que la podemos implementar en cualquier área de nuestra vida. Al poderla implementar en cualquier área de nuestra vida, pues obviamente nos va a traer un poco más de tranquilidad a nuestra persona cuando la empecemos a implementar para generar nuevas estrategias en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Y pues dentro de todo esto, pues ahora sí lo que me compete un poco más a desarrollar dentro de la temática, pues son esos aspectos cognitivos y no cognitivos que se involucran o que implica el ser creativos para tener una mejor salud mental. Estos aspectos pues van ligados a todo tipo de cosas que nos podamos imaginar, que son los conocimientos previos, la asociación de elementos de lo que ya conocemos, nuestra percepción, el estado de ánimo, las emociones, la personalidad, nuestro estilo de trabajo y nuestras motivaciones personales también influyen mucho en que nosotros podamos desarrollar nuestra creatividad. Las sensaciones que tenemos como personas y nuestra actividad cerebral en particular es una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando queremos hablar de esta creatividad que nos va a ayudar a estar mejor emocionalmente y psicológicamente. Normalmente, cuando hablamos de aspectos que van ligados a la actividad cerebral, pensamos en dos cosas, o lo más mencionado que existe es que tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y a veces no sabemos cómo funcionan, o lo que muchas veces nos dicen es que nuestro cerebro funciona de forma cruzada, y pues muchas veces no logramos entender este tipo de conceptos que nos mencionan de forma común, ¿verdad? Entonces, voy a enfocarme un poquito en esa parte. El hemisferio de nuestro cerebro que normalmente vamos a utilizar más que el otro va a ser el hemisferio que va de la mano hacia nuestro lado diestro o hábil, ¿sí? Normalmente lo que quiero decir es cuando nosotros somos diestros, ¿verdad? Que utilizamos normalmente o de forma más recurrente nuestro lado derecho de nuestras extremidades, del pie derecho, la mano derecha, es porque que somos la gran mayoría de las personas, estamos utilizando nuestras extremidades del lado derecho mucho más hábiles que las del izquierdo, es porque estamos enfocados a utilizar mucho más nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio que se encarga de toda la parte lógica, del razonamiento, del ámbito matemático, y eso no es algo que a lo mejor nosotros elijamos desde un comienzo, ¿no? En muchas ocasiones es ligado a nuestra estructura cerebral que traemos desde que se empieza a formar nuestro cerebro en el vientre, en base a la genética que nos va llevando de generación en generación a utilizar ese hemisferio. ¿Por qué? Porque todo lo queremos razonar, porque a todo lo queremos encontrar un sentido lógico, porque incluso nuestro sistema educativo va muy ligado o encaminado a números, a letras, todo a la forma verbal, a la forma oral, a la forma escrita, pero no aprendemos a desarrollar por completo nuestro hemisferio derecho,
que eso normalmente, y es muy mencionado que las personas a las que les llaman zurdas, que son las que tienen más hábil sus extremidades izquierdas, esas personas normalmente son un poco más creativas, un poco más hábiles en cuestiones artísticas, en deportes. ¿Por qué? Porque están trabajando más su hemisferio derecho, y entonces dicen, es que los zurdos son muy inteligentes. No es eso, es que generan más estrategias porque están utilizando su hemisferio derecho del cerebro, que es el que no utiliza al 100% la razón, sino las estrategias de resolución. Entonces, ¿qué es importante dentro de todo esto? Bueno, saber que necesitamos ambos hemisferios para poder tener un control y una regulación dentro de nuestra actividad cerebral. Es cierto que siempre vamos a ser más hábiles de un lado que de otro, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa tendencia a utilizar mano derecha o a utilizar más la mano izquierda, pero cuando empezamos a hacer actividades que nos ayuden a utilizar ambos lados, entonces empezamos a tener una estabilidad en nuestra actividad cerebral, de modo que sí estamos utilizando la parte verbal, la parte auditiva, la parte oral, porque utilizamos nuestro lado derecho, pero también vamos a estar utilizando nuestro hemisferio izquierdo al hacer actividades o acciones con nuestras partes izquierdas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a activar la parte de la intuición, de las emociones, de la expresión artística, de las habilidades deportivas y de todo aquello en lo que se implica un poco menos el razonamiento, pero más la práctica, ¿no? Entonces, cuando empezamos nosotros a equilibrar todas esas funciones, es cuando empezamos a tener más acceso a la parte creativa dentro de nosotros, y eso no es algo que sea solamente una ideología o algo sin sentido, sin fundamento, porque muchas veces la psicología es tachada o estigmatizada porque hay los psicólogos, porque todo es lo que piensan, son sus ideas. No, la psicología tiene un sustento científico, que es toda la actividad cerebral, cuáles son las estructuras de nuestro cerebro que están involucradas dentro de la creatividad que queremos aprender a desarrollar para mejorar nuestra estabilidad emocional, para recuperar la salud mental, que a lo mejor todo el ruido del exterior nos restringe o nos limita. Y pues las partes más asociadas a la creatividad pues son los lóbulos parietales y temporales. Los parietales pues son los que tenemos de los lados, ¿no? En ambos hemisferios de nuestro cerebro hay lóbulo parietal. Pero, ¿de qué se encargan los lóbulos parietales? Pues de procesar la información somatosensorial, ¿verdad? No es nada más el razonamiento. Los lóbulos parietales se encargan de transmitir la información de nuestro tacto, de nuestros movimientos, de la posición de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la información somatosensorial de la que se encargan los lóbulos parietales. Entonces, ¿es importante su función dentro de la creatividad? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando en una estrategia nueva, creativa, original, novedosa, pues tenemos que activar nuestros lóbulos parietales, que se encargan de pasar la información de nuestros movimientos. ¿Qué vamos a hacer? Activarlos ambos con cosas que nos hagan estar en movimiento por ambas partes de nuestro cuerpo, porque de ese modo vamos a tener una transmisión de energía eléctrica cerebral de un lado hacia el otro, de un extremo al otro, de un hemisferio al otro. Empezamos a activar nuestra regulación. Otra parte importante dentro del aspecto de la creatividad
es la neocorteza o neocórtex, ¿verdad? Esto es lo que se encarga dentro de nuestro cerebro de la percepción, el cómo percibo yo las cosas, de nuestra cognición, qué pienso de las cosas que estoy percibiendo, de nuestros comportamientos complejos, es decir, nuestras acciones con las que nosotros nos expresamos o nos manifestamos ante eso que percibimos y que estamos pensando, ¿sí? Entonces nuestra neocorteza es la que se encarga de esas funciones, de otras tantas, pero en particular hablando de la creatividad, de esas tres funciones: nuestra percepción, nuestra cognición y nuestros comportamientos complejos, ¿sí? Pues entonces es importantísimo saber qué función juega cada una de las cosas que van involucradas desde nuestro cerebro para poder alcanzar esa salud mental que a veces no sabemos que carecemos, pero que sí está limitada por todas las cosas que hacemos de forma regular o de forma recurrente. Y pues la parte más importante de nuestra actividad cerebral o la máxima función está dentro del sistema límbico. El sistema límbico tiene muchas partes, ¿no? Son muchas estructuras las de nuestro cerebro que forman el sistema límbico. Las que más están involucradas dentro de la creatividad, de la innovación, del buscar estrategias nuevas y de desarrollar esa capacidad de resolución de problemas de distintas formas, pues están dentro de estas el hipocampo, ¿verdad? Es como, pues tiene una forma del hipocampo, ¿verdad? De un caballito de mar dentro de nuestro cerebro. Esa estructura tan chiquita dentro de nuestro cerebro se encarga de la formación de la memoria a largo plazo. Cuando buscamos activar y desarrollar nuestra creatividad, tenemos que activar esta parte de nuestro cerebro, porque es importante tener una memoria a largo plazo para ser creativos. Sí, ¿por qué? Porque así nos estamos asegurando de que las ideas o las acciones que estamos realizando, las estrategias que estamos buscando, no son las mismas que ya utilizamos con anticipación. Eso nos ayuda a que al tener activada nuestra memoria a largo plazo, pues estamos conscientes de que lo que vamos a hacer no lo habíamos hecho antes, para poder tener resultados diferentes. Dentro de todo esto del hipocampo, pues el hipocampo va ligado a toda la parte olfativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nuestra memoria a largo plazo va ligada a los olores que percibimos en nuestro entorno. Y muchas veces yo creo que a más de algunos, si no es que a la mayoría, nos ha llegado a pasar que de repente recordamos algún lugar porque pasamos por otra parte en donde nos llega un olor parecido al de otro lugar en donde estuvimos. Y eso pues es algo que debemos de tener presente. ¿Por qué? Porque nuestro olfato activa muchas veces esa parte perceptiva y activa de nuestra memoria a largo plazo. También es importante hablar del hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo, entre todas las funciones que se encarga ligados o en relación a otras estructuras de nuestro cerebro, principalmente es el hipotálamo el que está ligado a nuestro estado de ánimo, el que nos ayuda a regular el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces es importante tener un buen estado de ánimo para ser una persona creativa, sí. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones cuando no aprendemos o no buscamos la forma de desarrollar nuevas estrategias en nuestra vida, hacer cosas distintas, implementar la innovación incluso, ¿verdad? De modificar cosas que ya están creadas un poquito diferentes para poder tener resultados distintos, es porque nuestro estado de ánimo no está regulado. Si nuestro estado de ánimo
no es regular, no es bueno, no es positivo, nos vamos a rendir más fácil ante la búsqueda de nuevas estrategias para resolver nuestros conflictos, ¿verdad? Eso quiere decir que el hipotálamo, que es parte del sistema límbico, pues juega un papel muy importante. Su función de regular el estado de ánimo es primordial para poder tener más creatividad, para poder desarrollar nuestra creatividad mejor, ¿no? Otra parte muy importante, tan importante como el hipotálamo, es la amígdala cerebral, ¿verdad? Nuestra amígdala cerebral es algo que va de la mano con el hipotálamo. Una cosa es nuestro estado de ánimo, la situación en la que me encuentro anímicamente en este momento, si estoy en una situación de tranquilidad, de alegría, y otra es nuestra amígdala, que es la que se encarga de activar directamente nuestras emociones, ¿no? Si nuestra amígdala cerebral no está funcionando de forma adecuada, a veces nos vamos a centrar en una emoción de forma más prolongada, ¿no? Por eso hay personas que tienen una tendencia a estar más tristes la mayor parte del tiempo, o a estar más alegres la mayor parte del tiempo, a estar enojados la mayor parte del tiempo, porque no tiene una regulación funcional la amígdala cerebral, que es la que se encarga de las emociones, ¿verdad? Ya he mencionado las emociones básicas que tenemos como seres humanos en otros temas. Igual las recuerdo, depende de diferentes autores. A mí pues me gusta enfocarme mucho más en las 6 básicas, porque las demás ya son un poco más complementarias, secundarias, ¿no? Complejas. Las 6 principales, que son la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa, el desagrado, ¿verdad? Y la alegría. Entonces esas emociones básicas son activadas directamente por nuestra amígdala cerebral, que también es parte de nuestro sistema límbico, de todo el que regula esas cosas, esas acciones que hay dentro de nosotros y que nos ayudan a estar emocionalmente mejor. Pues nuestra amígdala cerebral tiene un papel muy importante junto con el hipotálamo dentro de nuestra creatividad. Cuando nosotros no tenemos una función estable dentro de estas estructuras de nuestro cerebro, es cuando vamos a tener esa tendencia a tener un estado de ánimo o una emoción prolongada, que a veces pueden ser las consideradas como emociones negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos esa actividad regular dentro de nuestro cerebro. Sin embargo, cuando ya las tenemos, es mucho más fácil ser creativos, ¿sí? También hay una parte importante, muy importante, dentro del sistema límbico, que se llama cuerpo calloso. La función del cuerpo calloso es ser un puente conector, ¿verdad?, de nuestra actividad eléctrica cerebral entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Si nuestro cuerpo calloso está cumpliendo sus funciones correctamente, cuando empecemos a trabajar en todas las demás estructuras de nuestro sistema límbico, el cuerpo calloso va a transmitir la información del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho de nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Que con eso vamos a poder regular un poco más todo lo que tenemos interiormente, desde nuestros pensamientos, nuestras percepciones y todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, para que podamos ser más creativos al momento de elegir estrategias, técnicas o cosas nuevas que nos lleven a tener un desarrollo de creatividad, una mejor resolución de conflictos
y así por consecuencia una mejor salud mental. Cuando activamos nuestras dos partes del cerebro, junto con todo esto que ya mencionamos del sistema límbico, es cuando ya vamos a tener una regulación en nuestros procesos y funciones de actividad cerebral y vamos a tener más amplio nuestro horizonte para poder ser creativos. Bueno, ¿cómo ayudamos a nuestro sistema límbico a que funcione de forma adecuada para que se pueda regular toda la actividad cerebral y podamos encontrar estos horizontes, estas estrategias, esta resolución a las situaciones, a los conflictos? Aunque parezca muy absurdo, ¿verdad? Hay personas que me lo han dicho, ¿cómo hacer esto me va a ayudar a estar mejor emocionalmente? Sí nos ayuda. ¿Por qué? Porque estamos activando nuestros hemisferios cerebrales. Cuando nosotros empezamos a desarrollar actividades deportivas, actividades artísticas, estamos en ese mismo momento utilizando nuestras dos partes del cerebro. ¿Por qué? Porque dentro de una actividad deportiva necesitamos ambos pies, generalmente ambas manos. Depende del deporte que se realice, vamos a estar activando casi todas las partes de nuestro cuerpo y eso va a hacer que nuestros hemisferios del cerebro empiecen a trabajar a la par. Por tanto, eso nos va a ayudar a tener mejor estado de ánimo, a estabilizar nuestras emociones y también las actividades artísticas, que son pues todo tipo de actividades artísticas que podamos conocer, la pintura, el dibujo, la música, el teatro, la danza, ¿verdad? El baile, todo lo que podamos hacer que sea artístico nos ayuda a que ambos hemisferios de nuestro cerebro se mantengan activos. ¿Y qué hacemos? Empezar a regular nuestro estado de ánimo, empezar a regular nuestras emociones, tener momentos de recreación en los que no tengamos que estar pensando si me senté bien, si qué van a decir de mí, no, momentos de recreación en los que podamos explayarnos y ser simplemente nosotros mismos. Eso nos va a ayudar mucho a que emocionalmente estemos mejor. Si emocionalmente estamos mejor, nuestra forma de pensar va a empezar a ser diferente porque vamos a percibir las cosas de distinta manera a nuestro alrededor. Vamos a empezar a ver más allá de lo que tenemos aquí frente a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar más opciones con las que podamos llegar a solucionar las cosas. Si tenemos esta situación ya no la vamos a ver así de chiquita. ¿Cómo la resuelvo? ¿Qué hago? Así, no, sino que vamos a ver alrededor cuáles son las otras posibilidades que tenemos para resolverlo. Eso es la importancia de la creatividad dentro de nuestra salud mental. ¿Por qué? Cuando empezamos a resolver nuestros conflictos de una forma más sana, de una forma más eficaz, de una forma más rápida, pues también empezamos a disminuir nuestros niveles de estrés, nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de tristeza, de frustración, y eso nos va ayudando poco a poco a que tengamos mayor salud mental. Por eso es tan importante la innovación y la creatividad dentro de nuestra salud mental. Y pues dentro de todo esto, en algunas ocasiones personas me han preguntado, bueno, y si yo tengo una vida rutinaria y si mi trabajo es hacer siempre lo mismo y si mis horarios me llevan a que mi vida completa es una rutina, siempre hay que implementar nuevas estrategias. ¿Qué hay que hacer? Pensar que es por nuestra propia salud la innovación, la creatividad. Entonces, aunque siempre tengamos que ir al mismo lugar a trabajar, hay que buscar recorridos diferentes. Si hoy salí por una calle,
y siempre salgo por la misma calle, hoy voy a tomar una calle distinta. ¿Por qué? Porque el innovar y el ver una calle diferente ya va a activar nuestro cerebro para decir, estoy haciendo algo distinto a lo ordinario, estoy innovando, ¿verdad? Estoy siendo creativo con mi rutina para que deje de ser completamente una rutina. Si todos los días tienes que hacer las mismas funciones en tu trabajo, trata de modificar o de alternar las actividades que vas a realizar a medida de las posibilidades para que no sea todos los días esto. Hay que tratar de hacer nuestra vida llevadera, de hacer las cosas de diferente manera. ¿Por qué? Porque así es como logramos tener más creatividad, más resolución de conflictos y así, a su vez, vamos a tener cada día un poco mejor salud mental. No es algo que sea solamente para mí mismo. Al principio sí. El ser creativo me ayuda a mí a estar mejor en mi salud mental y tal como lo promueven las Naciones Unidas hoy como celebración del Día Mundial de la Innovación y de la Creatividad, para promover que ese pensamiento multidisciplinar tenga efectos positivos a nivel individual, pero también a nivel colectivo, porque así como nosotros nos vamos sintiendo mejor cada día, pues también nuestras acciones y nuestras conductas ante los demás van a ir mejorando al sentirnos mejor. Y al ir mejorando nuestra actitud hacia los demás, la actitud de los demás también puede ir modificando hacia nosotros, ¿no? Entonces es un beneficio individual, sí, también es un beneficio colectivo. Ojalá esta información sirva de mucho, que sea un impulso para buscar innovar en nuestro día a día, el ser creativos en nuestra búsqueda de acciones que podamos implementar para mejorar nuestra calidad de vida personal, familiar, social y en todos los ámbitos. Pues agradezco como siempre a las personas que se conectan, que siguen las transmisiones, y también a todas las personas que por alguna u otra razón no logran conectarse en los horarios de la transmisión, pero que sí me han ayudado a compartir la información para que más personas puedan escucharla y para que haya cada día más beneficio en más seres humanos. Pues nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen domingo.